ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión del calor en trabajo o potencia. Por ello también se le denomina como un ciclo de potencia. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es cual se suele utilizar en centrales termoeléctricas. ¿Qué utiliza el ciclo Rankine? El ciclo Rankine utiliza una bomba para aumentar la presión del agua, una caldera para aumentar la energía del agua en forma de vapor, una turbina para transformar esta alta energía de vapor caliente en trabajo y un condensador para pasar el vapor a agua líquida. ¿Cómo funciona el ciclo Rankine? Este funciona de la siguiente manera. Primero, hacemos pasar el agua por la caldera para así evaporarla aumentando su energía interna. Básicamente lo que está pasando es que el agua está absorbiendo energía en forma de calor, aumentando su estado energético. Luego de eso, este vapor de agua con gran energía se hace pasar por una turbina y esto produce un movimiento en el eje de la misma, es decir, produce un flujo de trabajo. Luego pasaremos el vapor que sale de la turbina por un condensador para que vuelva a ser líquido. En este proceso el vapor pierde energía y lo hace cediendo calor, y al ceder el calor y perder energía se condensa y pasa al estado líquido. Finalmente se bombea el líquido para aumentar la presión del mismo y volver a empezar el ciclo. Ciclo Rankine ideal. En la imagen, en la mano izquierda podemos observar cómo es que opera el ciclo, mientras que en la mano derecha podemos ver los cambios de fase. En un ciclo Rankine ideal, la bomba y la turbina serían isentrópicas, es decir, la bomba y la turbina no generan entropía y por lo tanto maximizará la producción neta de trabajo. El diagrama temperatura-entropía de un ciclo Rankine ideal está formado por 4 procesos, 2 isoentrópicos y 2 isobáricos. La bomba y la turbina son los equipos que operan según procesos isoentrópicos, adiabáticos e internamente reversibles. La caldera y el condensador operan sin pérdidas de carga y por lo tanto sin caídas de presión. Ahora les explicaré cada uno de los procesos. En el proceso 1-2 hay una compresión isentrópica en una bomba, es decir, el agua entra en la bomba en el estado 1 como líquido saturado. Este proceso necesita de un trabajo de la bomba para que se condense isentrópicamente, es decir, que en el proceso 1-2 la entropía del fluido se mantenga constante hasta llegar a la caldera. En este proceso no hay intercambio de calor, ya que la bomba es considerada adiabática. Proceso 2-3 es la adición de calor isobárico en la caldera. La caldera es considerada como un buen intercambiador de calor, por lo que el agua entra como un líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado, mediante un proceso realizado a presión constante. Este proceso, el trabajo es considerado nulo o cero, ya que se pierde energía al momento que el fluido es desplazado. Se absorbe calor en este proceso. Proceso 3-4 es la expansión isentrópica en una turbina. El vapor sobrecalentado en el estado 3 entra a la turbina donde se expande isentrópicamente, produciendo así trabajo, y este hace girar al eje conectado a un generador eléctrico. La presión y temperatura disminuyen durante este proceso hasta llegar al estado 4. Proceso 4-1. Rechazo de calor isobárico en un condensador. En este proceso el vapor entra al condensador como vapor húmedo, con una alta calidad, donde el vapor se condensa a presión constante ya que el condensado rechaza el calor, lo que provoca que el vapor salga como líquido saturado y entre a la bomba completando el ciclo. Con el diagrama temperatura-entropía notamos lo siguiente. En el proceso 1-2, como es compresión isentrópica en una bomba, el estado se encuentra en líquido saturado, donde el calor es cero, el trabajo es
específico de la bomba es menos la variación de entalpías específicas, que sería entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1. El proceso 2-3, que es la adición de calor isobárico en la caldera, se encuentra en estado líquido comprimido, trabaja a presión constante, donde el trabajo específico es 0 y el calor de entrada es la variación de entalpías específicas, que sería entalpía específica en el estado 3 menos la entalpía específica en el estado 2. El proceso 3-4, que es la expansión isentrópica en una turbina, se encuentra en estado vapor sobrecalentado, donde el calor es 0, el trabajo específico en la turbina es menos la variación de entalpías, donde sería que la entalpía específica en el estado 3 menos la entalpía específica en el estado 4. El proceso 4-1 es el rechazo de calor isobárico en un condensador. Se encuentra en el estado de mezcla, donde el trabajo específico es 0, trabaja a presión constante, el calor de salida es la variación de entalpías específicas, que es la entalpía específica en el estado 4 menos la entalpía específica en el estado 1. Por último, la eficiencia térmica del ciclo Rankine se determina a partir del trabajo neto sobre el calor de entrada, que también puede ser 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, donde el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida, o el trabajo específico en la turbina o salida menos el trabajo específico en la bomba o entrada. Ciclo Rankine real. Como bien su mismo nombre nos dice, es un ciclo más realista, en el que se da una reducción en el rendimiento térmico del ciclo. Como vemos en la gráfica, hay unas líneas entrecortadas. Esas líneas entrecortadas nos representan un ciclo real. La fricción del fluido y las pérdidas de calor indeseadas hacia los alrededores son las dos fuentes más comunes de irreversibilidad. De esta manera, en los procesos de la bomba y la turbina no serán isentrópicas, por ende tampoco serán adiabáticas, ya que no existen elementos capaces de aislar completamente a un sistema y evitar la transferencia de calor hacia el entorno. En el proceso de transferencia de calor, como la caldera y el condensador, se ve que hay una caída de presión. Análisis de pérdidas que diferencien al ciclo ideal del ciclo real. En la figura se muestran los ciclos y sus respectivos elementos: la bomba, la caldera, la turbina, el condensador y también un enlace mediante tuberías. Pérdidas por fricción. La fricción del fluido provoca caídas de presión en la caldera, el condensador y las diversas tuberías entre los diversos componentes. Para compensar la caída de presión, se requiere presiones más altas en el bombeo del agua. Pérdidas de calor. Otra fuente importante de irreversibilidad. Se da cuando esto circula por los diversos componentes. Irreversibilidad. En la turbina y la bomba, en realidad existe variación de entropía entre la entrada y la salida, originando disminución en el trabajo entregado por la turbina e incremento del trabajo suministrado a la bomba. Eficiencia isentrópica. Para ajustar más el análisis ideal al funcionamiento real, se sabe de tener en cuenta los rendimientos adiabáticos de estos equipos. Para el caso más común utilizado en los análisis de los ciclos Rankine, se tiene para turbinas y bombas. La bomba requiere una entrada de trabajo mayor y la turbina produce una salida de trabajo más pequeña por consecuencias de las irreversibilidades, bajo condiciones ideales. De acuerdo a lo anterior, se tiene una modificación en la eficiencia de Rankine real. De esta manera se reemplaza los valores de entalpía de 2 y 4 por H2' y H4'. Esta sería
la ecuación para el ciclo Rankine real. Continuando con la exposición, hablaré sobre la aplicación industrial en la realidad del ciclo Rankine. El ciclo Rankine es utilizado en muchas plantas de generación eléctrica que funcionan con agua como fluido de trabajo. Este ciclo es básico para el funcionamiento de turbinas a vapor y es el más representativo para la termodinámica. Según el origen de la energía empleada para calentar el agua, pueden ser nucleares. Estas obtienen energía a partir de reacciones de fusión de átomos de uranio. Centrales de biomasa. Se obtiene energía a partir de la combustión de residuos fósiles agrícolas o llamados también cultivos energéticos. Termosolares. Esta calienta el agua concentrando la energía del sol. Termoeléctricas. Se obtiene energía de la combustión de combustibles fósiles o derivados. En el caso de las centrales termoeléctricas, algunos desafíos o recomendaciones a la hora de construir una planta eléctrica son: tener una caldera industrial capaz de soportar altas temperaturas y presiones que se generen en el interior. De no ser así, las consecuencias serían catastróficas. Alternativas de mejoras aplicadas al ciclo. 1. Reducción de la presión en el condensador. Al reducir la presión de operación del condensador, reduce automáticamente la temperatura del vapor y por lo tanto la temperatura a la cual el calor es rechazado. 2. Incremento de presión. Con este proceso se eleva automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición. Esto, a su vez, transfiere calor al vapor y de ese modo incrementa la eficiencia térmica del ciclo. Número 3. Sobrecalentamiento de vapor a altas temperaturas. La temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada por la presión de la caldera. Conclusiones. En resumen, el ciclo Rankine consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa hacia un condensador donde lo que quede de vapor pasa a estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión, para nuevamente poder introducirlo a la caldera. En el diagrama temperatura-entropía correspondiente al ciclo Rankine, con recalentamiento, no es muy conveniente que la turbina deba estar dentro de la campana, ya que existirían gotas de agua las cuales erosionarían los alaves de esta. También se puede apreciar que el ciclo Rankine es el más utilizado en las centrales o plantas termoeléctricas, ya que es un ciclo muy eficiente, ya que el vapor y líquido saturado se reutiliza siguiendo un ciclo establecido. Por último, y como equipo, les recomendamos que al momento de resolver los ejercicios es necesario conocer las tablas de líquido saturado, vapor y presión, de las cuales se tomarían los datos como la entropía y la entalpía que genere nuestro sistema mediante temperaturas y presiones dadas. Gracias.